Tardes para todos. Les decía, vengo de afuera y si bien las temperaturas son bajas, este solcito te salva un poco de esta ola de frío. Bueno, el tema central que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy tiene que ver con el famoso IAS, este impuesto a las jubilaciones y pasividades que, bueno, tiene un debate ideológico de fondo. Más allá de que hoy haya una minuta por parte de la Comisión de Hacienda para elevar al Ejecutivo para empezar a, bueno, hacerlo menos doloroso, manejar las distintas franjas. Pero hay un debate muy de fondo, que es la esencia del propio IAS, su naturaleza. Y me parece que va a ser interesante trabajarlo o debatirlo en el día de hoy. Y además viene Gustavo Zubia, que es uno de los diputados que eleva esta idea, ¿no? Antes, hay un tema que también siempre tiene un debate ideológico de fondo, y es la negociación colectiva. Porque ustedes saben que la OIT hace rato que tiene puestos, bueno, reclamos hacia el Uruguay, y el gobierno plantea un proyecto de ley que modifica la negociación colectiva para poder de alguna manera contemplar los reclamos de la OIT. Tal vez sea válido preguntarse si, por lo que dice el proyecto, que tampoco termina de ser la panacea para la OIT, pero sí en broma bastante, o por lo menos es lo que dicen los trabajadores, al menos los trabajadores sindicalizados, ¿no? Cabe preguntarse si realmente esto fue para contemplar a la OIT o lo que hay es de fondo, una vez sobre la mesa, la posibilidad de que una administración de turno en el gobierno no sea nada afín con el criterio o el concepto de la negociación colectiva, ¿no? Por eso me parece que son debates que tienen puntitas concretas, pero que debajo tienen algo mucho más interesante para debatir. Vamos a repasar este primer tema que incluye, bueno, es la crónica de Telemundo y que incluye las declaraciones del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. A ver. La central sindical rechazó de plano el proyecto de ley que modifica la norma de negociación colectiva porque entiende que representa un retroceso. En este encuentro bien trascendente, en primer lugar, hay un rechazo contundente al proyecto del Poder Ejecutivo, que ese rechazo está vinculado a razones de fondo, elimina, perjudica, hace retroceder en derechos importantes para la clase trabajadora, en particular aquellos que establecen que derechos nuevos, conquistas de la negociación colectiva, que ahora la regla general es que tengan duración por tiempo indeterminado, pasan a ser discutidas su duración puntualmente en cada una de las negociaciones y por cada una de estas conquistas. Abdala aseguró que la modificación obliga a los trabajadores a tener que volver a negociar cada vez logros alcanzados previamente y señaló que el proyecto es casi el mismo que fue presentado por el gobierno del Frente Amplio en 2019. Prácticamente este proyecto recoge casi textual gran parte de la redacción de un proyecto enviado al Parlamento en septiembre-octubre del 2019 que tuvo de parte del movimiento sindical el mismo rechazo contundente que estamos teniendo ahora, ¿no? Es decir, no hubo para nosotros cambio en la redacción y rechazamos por las mismas razones aquel proyecto y este de la misma manera. El PIT-CNT anticipó una gran movilización para la jornada en que el proyecto ingrese al Parlamento y medidas sindicales de diferentes gremiales. Bien, bueno, hoy tenemos a Valeria Ripoll, que supongo tendrá bastante para aportar a este debate. Recordemos, insisto, que de fondo acá puede haber una cuestión mucho más ideológica, contraria a creer en la herramienta de la negociación colectiva, o no necesariamente. De la misma forma que en el rechazo contundente del PIT-CNT,
también puede haber una cuestión ideológica de fondo, ¿no? De ser contrario a cualquier modificación que pueda llegar a, bueno, suponer un retroceso, por más pequeño que sea, para los trabajadores en nombre de los derechos conquistados. Entonces va a ser muy difícil este entendimiento, ¿no? De todas maneras, creo que me parece interesante poderlo abordar. Contrarios a este proyecto, ya se pronunció, bueno, como ya saben, el PIT-CNT, por fuera del PIT-CNT, hasta un Richard Reed, ¿no? Recordar que fue planteado este proyecto con un texto casi igual durante el gobierno del Frente Amplio cuando era ministro de Seguridad Social Murro, ¿no? De Trabajo y Seguridad Social Murro. Suma, resta, digo, no nos quedemos en la chiquita de cuándo es que el PIT protesta y cuándo no, porque le ha protestado también al Frente Amplio. Entonces, me parece que va más allá de quién administra, ¿no? ¿Qué pensás, Alfredo? Yo pienso que tenemos un protagonista de primera hora. ¿Vos estuvo en la reunión? Sí, ya voy a ir a ella, pero ¿que no querés hablar? Decime. No, ¿Querés tomarte libre? Me siento disminuido frente a alguien que estuvo, que es protagonista directo. Entonces yo que voy a opinar de afuera, yo no estuve en la reunión. Hablar después de Valeria hoy va a ser más difícil. Bueno, entonces que hable, yo hablo, no tengo drama. Es decir, a mí lo que me parece que es importante es que la defensa de la negociación colectiva es una cuestión sine qua non. Yo creo en la negociación colectiva. Las patronales no les gusta demasiado, ¿tá? Eso se ha visto en las declaraciones del actual presidente de la Cámara de Industria y los anteriores también. Por algo las cámaras empresariales presentaron las quejas ante la OIT. Hoy lo que se dice... ¿Dejarán de quejarse a partir de este proyecto de modificación? Y aparentemente no están... Quieren más, no les alcanza. Bueno. Son medios insaciables los muchachos, parece que quieren Yo creo que esto, en definitiva, y es que ahí donde está lo ideológico partidario, me parece que es diferente, porque si vos te opusiste a este proyecto cuando gobernaba el frente y te pones ahora, lo partidario no pesa. No, yo hablé cuando hablo de ideológico no me refiero a lo político partidario. Digo, me parece que es importante marcarlo, porque siempre dicen que el PIT-CNT era el brazo del Frente Amplio, o ahora al revés, que el Frente Amplio es el brazo. Todos esos versos que dicen, ¿no? La independencia de clase, por suerte, en nuestro movimiento sindical existe. Lo que considero es que esto es parte de una ofensiva grande que tiene diferentes expresiones en contra de todo lo que sea movimiento sindical organizado. ¿Tá? Tiene que ver con aquello de que las ocupaciones no, de que los piquetes no, de que el derecho al trabajo. Entonces, eso sí es ideológico. Sí, y yo creo que hay una cuestión ideológica en contra del movimiento sindical porque molesta el movimiento sindical a mucha gente. A los malos patrones les molesta el movimiento sindical. Los buenos patrones saben que tener un movimiento sindical organizado fuerte tiene un interlocutor válido con el cual pueden negociar, hablar, ponerse de acuerdo, porque ningún sindicalista serio mata la vaca que le da la leche. ¿Tá? Vos tenés que tener una vaca sana para ordeñarla lo más posible. No la matás. Pero así como habrá malos patrones, también hay malos trabajadores sindicalizados. En todos bueno, lados. entonces está. Digo, para ir al equilibrio, ¿no? De las cosas. No seas tan equilibrada, siempre tan políticamente correcta. Ya sabemos eso. Tendría que serlo. Y es mi rol acá. Ah, bueno, está. Vos estás en esta boca mía, ¿de dónde venís? No sé, yo qué sé. El tipo apareció, cayó así, dijo, vio luz, pasó. Y entonces no quiere ni hablar, ni... ¿Qué pasa, Alfredito? Dale. No, que siga bien, Valeria. Uno más. Pará, Valeria. Fernanda. Creo que acá surgen varias cosas. Primero, creo que hay algo que queda claro y que va a quedar claro, ¿no? Por parte del PIT-CNT, que a ver, creo que es el rol y el espacio que tiene que ocupar, creo que es natural lo que está haciendo el PIT-CNT. Sí creo que vamos a poder estar ante los relativismos, ¿no? Porque tú decías, ¿esto es algo ideológico? Yo no creo que tenga tanto que ver con eso, porque... ¿Y por qué digo que entran a jugar los relativismos? Porque la OIT nos interesa, o sea, depende del actor, ¿no? Que se esté enfrentando o qué postura tomar. Bueno, depende de lo que plantee la OIT, si es a favor de los trabajadores o a favor de las empresas, ¿quién levanta la bandera de la OIT? Eso es un punto... ¿Quién la cuida? Claro, ¿no? A ver, ¿a qué queja se atiende? Depende de lo que la OIT mencione, bueno, ¿me sirve o no me sirve? Bien. Eso se ve de los dos actores. Por otro lado, quiero ver qué va a hacer el Frente Amplio ante esta postura. Yo creo que el Frente Amplio se está parando frente a una encrucijada en este sentido de justamente o actuar del lado y en consonancia con el PIT-CNT, o si va a ser coherente y va a sostener un proyecto de ley del cual fue parte y casi fue el impulsor autor en el 2019, en 2019. Creo que ahí hay otro tema interesante para tener en cuenta. No estoy dando púa, estoy diciendo algo de la realidad, que son cosas que, bueno, vamos a ver entonces qué tanto tiene que ver con lo ideológico y no tanto con lo circunstancial.
Por otro lado... O con lo político partidario, ahí sí entraría lo político partidario, ¿no? Por otro lado... ¿Cómo? Nada. ¿Qué dijiste? Blanca Pilla, dale. Y sí, obvio, Blanca y Blanca Pilla. Por otro lado, el presidente de la República se comprometió en campaña electoral, porque cuando se dice esto es en contra de... se quiere destruir la negociación colectiva. Bueno, yo recuerdo el compromiso del presidente de la República. ¿De mantenerla? De mantener la negociación colectiva. Son cosas como a tener en cuenta, me parece importantes. Y otra cuestión atendible, que creo que está bueno y que Valeria lo va a desarrollar, el hecho de lo que se plantea, bueno, de cuando existen reclamos desde una empresa puntual, desde trabajadores que no tienen un sindicato establecido, que siento que tiene cierta lógica el hecho de... bueno, quizás no acudir a la rama del sindicato, que yo sé que Valeria no está de acuerdo, pero está bueno que se desarrolle, que quizás son los propios trabajadores de esa empresa quienes conocen mucho más la realidad de la empresa puntual en la cual desde donde se quiere negociar, más que el sindicato de rama. Lo entiendo como uno de los puntos atendibles. Bien. Marta. A ver, el convenio que se está reclamando que se cumpla es el 98. Uruguay tiene una larga tradición de ratificar convenios internacionales. No puede ser que cuando los convenios nos gustan reclamamos el cumplimiento y cuando no nos gustan los dejamos para el costado. Eso es un primer tema. El segundo tema es que yo creo que acá están haciendo toda una gran tormenta, una gota de agua, en el sentido de que no todas las empresas están representadas en las negociaciones colectivas. Uruguay tiene una larga tradición de empresas chiquitas, donde cuando se marcan laudos mínimos, quizá no los pueden cumplir. Y entonces estamos matando a las pequeñas empresas, que son la gran mayoría del Uruguay, las empresas familiares. Entonces me parece que es bueno que se respete eso de que las negociaciones, como plantea el convenio, tengan que ser voluntarias entre los trabajadores y las empresas y no incluir que sean tripartitas y que se marquen laudos por esa razón. Entiendo que puedan marcar mínimos, pero no que marquen laudos. Porque eso está el tema de la ultraactividad también, que es uno de los mayores puntos de polémica, ¿no? Yo creo que no es mala cosa. Me parece que es algo positivo y parado desde ahí, de que si nosotros exigimos cumplir con compromisos internacionales, también hay que cumplir este. Valeria. Bueno. A ver por dónde empezar. Esto en realidad viene a partir de un reclamo que hacen los empresarios ante la OIT. No es que la OIT por sí vino y dijo esto, no, es un reclamo de los empresarios. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que con este cambio que plantea el Parlamento, que se plantea en el Parlamento, los empresarios no levantarían la queja ante la OIT. O sea que ¿Cómo estás tan segura? Porque los empresarios ya lo manifestaron. Esto, en realidad, los empresarios van contra la columna vertebral de la negociación colectiva, que este proyecto no lo tiene. Que no lo contiene. Este proyecto en realidad tiene 3 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con la personería jurídica de los sindicatos, para que cuando hay información que no se puede publicar, digamos, y que debe ser solamente intercambiada entre las partes, si esto saliera públicamente, haya una responsabilidad. Pero supongo que eso no está en cuestión, ese en realidad no es el punto central, aunque todavía hay algunos sindicatos que no tienen personería jurídica, muchas veces sindicatos muy pequeños, que todo el tema de trámites, costo de escribano o demás le cuesta mucho más que a un sindicato que es más grande y tiene muchísimos afiliados. Pero no sería el punto de quiebre. El punto más importante. Después, el siguiente punto tiene que ver con lo que nombraba Marta, en cuanto a empresas que no tienen sindicatos y que cuando tú no tenés sindicato, negocia el sindicato de rama. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la industria, un sindicato chiquito de una empresa muy pequeña, o no tienen sindicato los trabajadores de esa empresa pequeña, entonces negocia la UNRWA, ¿no? O sea, por rama de actividad. Acá se plantea por parte de las empresas que negocian directamente los trabajadores. ¿Qué sucede con esto? Hay una clara diferencia entre las posibilidades que tiene el empresario, por más chica que sea la empresa, y los trabajadores que ni siquiera están organizados. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Está claro que no hay negociación. Hay algo que implementa una imposición de la empresa, que es lo que termina siendo cuando vos no tenés la herramienta de la organización sindical. Hay una imposición empresarial donde además se da la particularidad que los empresarios plantean que la negociación tripartita solamente marque los salarios mínimos. O sea, todo lo demás no. Está claro que quienes pierden en que la negociación tripartita se reduzca a marcar salarios mínimos son los trabajadores, que son los que en este caso están en inferioridad de condiciones. Los trabajadores no son los dueños de las empresas, no son los que miden las ganancias, no son... En realidad hay una imposición empresarial
ante la parte trabajadora. Y el tercer punto, que es pero eso tiene que ver con lo que planteaba justamente Marta. Ese es el segundo punto que es el que planteaba Marta. Y el tercero y el peor para los trabajadores es la caída de la ultraactividad de los convenios. ¿Qué implica esto? Que todos los beneficios que puedan tener los trabajadores acordados en convenios anteriores, que pueden tener 10 años, 15 años, 20 años, y que vienen por un uso y costumbre, digamos, ¿no? Yo qué sé, conquisté un presentismo, una partida, un día libre, porque es el día de los trabajadores, de todo eso, a partir de que cae el convenio colectivo, caen los beneficios porque ya no se utiliza la ultraactividad, que es que todo lo que está vigente se mantiene hasta tener un convenio nuevo. Entonces, hoy se podría rediscutir absolutamente todo lo que no está. Los derechos adquiridos, sí, ojo, ojo que están los derechos adquiridos. A ver, lo que está contemplado en un convenio lo que está contemplado en un convenio colectivo o que parte de un convenio colectivo anterior no son derechos adquiridos. Si vos lo tenés 5 años cobrándolo, es un derecho adquirido, no lo puedes sacar. No, Valeria, si vos tenés un trabajador que lo acostumbraste a darle a las 10 de la mañana un café y una medialuna y tiene 5 años gozándolo, no se lo puede sacar. Si no se lo podrá sacar al nuevo que entra. Yo lo que te digo es que en realidad eso no existe en la negociación colectiva y en realidad se rediscuten a partir de la ultraactividad, se discuten. Bueno, pero a ver, ¿no hemos tenido prueba suficiente con la experiencia más reciente que ha vivido el mundo de que la ultraactividad puede ser un elemento muy distorsionador a la hora de poder hacer equilibrios saliendo de una crisis, por ejemplo? Pero en realidad ahí vos tenés la posibilidad. Esto es mientras vos no tenés un convenio nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ultraactividad? Es mantener hasta que logramos un nuevo acuerdo. ¿Qué significa esto? Que vos, si implementás la negociación colectiva, te volvés a sentar con los trabajadores y en realidad hay una nueva negociación ante un nuevo panorama, vas a lograr un nuevo convenio colectivo. El tema acá es cuando las empresas... ¿Con cuántos paros mediante? ¿Con cuántas marchas y contramarchas, Valeria? Por favor, lo vemos siempre. Pero no es lo que generalmente pasa. A ver, cuando se abren las rondas de negociación colectiva, no es lo que normalmente pasa eso. Normalmente se acuerdan convenios por rama de actividad. Son los menos los sectores que no acuerdan. Entonces, en realidad la herramienta de la negociación colectiva es buena para todas las partes. Es buena para el Estado, que participa, es buena para los trabajadores y también es buena para los empresarios. El problema es que los empresarios hoy quieren tener la posibilidad de que la negociación colectiva pase por ellos. Entonces, ellos resuelven qué te dan, ellos te resuelven menos los salarios mínimos, te resuelven todo lo demás. Bueno, pero ¿por qué? Ahí ¿por qué no aparece la palabra acordar? Porque sigue siendo una negociación colectiva. Lo que pasa es que si cuando vos eliminás la negociación por rama de actividad en una empresa que no logra formar un sindicato, porque también nosotros tenemos que ver no solo a los grandes sindicatos que obviamente tienen una organización sindical que la vemos, pero hay un montón de empresas chicas, no en todos los casos, empresas familiares o qué sea. Hay un montón de empresas que no son tan grandes, que los trabajadores son perseguidos sindicalmente, que se los despide cuando se sindicalizan, y eso está comprobado, no es algo que diga yo, porque hemos ido millones de veces al Ministerio de Trabajo a reclamar que el trabajador se afilie al sindicato, empiezan a perseguirlo hasta que lo terminan despidiendo por la vía de los hechos por haberse organizado sindicalmente. Entonces, ¿vos qué generás ahí? Que el miedo del trabajador tenemos que hacer una pausita. Y la no organización sindical. Retomamos de ahí, pero tenemos que hacer una pausa ahora, ¿sí? Ya venimos.